Método de ensayo para determinar el peso específico a materiales bituminosos. Introducción. El peso específico de un cemento asfáltico no se indica normalmente en las especificaciones de la obra. Sin embargo, existen dos razones importantes por las cuales se debe conocer el peso específico del cemento asfáltico. El asfalto se expande cuando es calentado y se contrae cuando es enfriado. Esto significa que el volumen dado a una cierta cantidad de cemento asfáltico será mayor a altas temperaturas. Las medidas de peso específico proveen un patrón para efectuar correcciones de temperatura-volumen. El peso específico de un asfalto es esencial en la determinación del porcentaje de vacíos de un pavimento compactado. Objetivo: determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos, cementos asfálticos y betunes de alquitrán por medio del pignómetro. Definición. Peso específico. El peso específico de materiales bituminosos semisólidos, cementos asfálticos y betunes de alquitrán se expresa como la relación entre el peso de un volumen dado del material a una temperatura de 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, o de 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit, y el peso del volumen igual de agua, a la misma temperatura. El peso específico debe ser expresado de la siguiente forma. Peso específico: 25 sobre 25 grados centígrados, 77 sobre 77 grados Fahrenheit, o 15.6 sobre 15.6 grados centígrados, 60 sobre 60 grados Fahrenheit. Resumen del ensayo. Se calienta la muestra hasta que sea lo suficientemente fluida. Se vierte una cantidad de esta en un pignómetro previamente calibrado y se deja enfriar a temperatura ambiente durante un periodo no menor de 30 minutos. Se seca y se pesa. Se termina de llenar el pignómetro con agua destilada y se coloca en un baño de agua durante 30 minutos. Se seca, se pesa y luego se determina el peso específico. Equipos e implementos. Pignómetro de vidrio. Consiste en un cilindro o recipiente cónico, cuidadosamente esmerilado para acomodar un tapón de vidrio de 22 a 26 milímetros de diámetro y que se ajuste exactamente. El tapón debe ser provisto de un orificio de 1,0 a 2,0 milímetros de diámetro, localizado en el centro con respecto al eje vertical. La superficie superior del tapón debe ser lisa y sustancialmente plana, y la superficie inferior debe ser cóncava, con la finalidad de permitir que todo el aire escape a través del orificio. La altura de la sección cóncava debe ser de 4 a 6 milímetros en el centro. El pignómetro con su tapón debe tener una capacidad de 24 a 30 mililitros y no pesar más de 40 gramos. Baño de agua de temperatura constante, con una variación máxima de más o menos 0.1 grados centígrados, 0.2 grados Fahrenheit, de la temperatura a la que realiza el ensayo. Termómetro. De acuerdo con las especificaciones de los termómetros, 63 grados centígrados, 145.4 grados Fahrenheit, descrito en la norma venezolana Covenin 1898. Agua destilada. Debe ser usada agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente para llenar el pignómetro y el vaso del precipitado. Procedimiento. El material a ensayar consiste en una muestra de un material bituminoso en cantidad suficiente como para llenar en un pignómetro hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Preparación del equipo. Se llena parcialmente un vaso de precipitado de 600 mililitros de capacidad con agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente hasta un nivel que permita a la parte superior del pignómetro quede sumergida a una profundidad no menor de 40 milímetros. Se sumerge parcialmente el vaso de precipitado en el baño de agua a una profundidad suficiente para permitir que el fondo del vaso de precipitado quede a no menos de 100
milímetros de la superficie del agua y que la parte superior del mismo quede por encima del nivel de agua del baño. Se asegura el vaso de precipitado en su lugar. Se mantiene la temperatura del baño de agua a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, o 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Calibración del pignómetro. Se pasa el pignómetro completamente limpio y seco, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa este peso con la letra A. Se retira el vaso de precipitado de baño de agua. Se llena el pignómetro con agua destilada recién hervida y se tapa con el tapón suavemente. Se coloca el pignómetro en el vaso de precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso de precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el agua por un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro e inmediatamente se seca la parte superior del tapón, frotándolo con una toalla seca, y luego secando rápidamente el resto del área externa del pignómetro. Se pesa con una exactitud de 1 miligramo. Se designa con la letra B al peso del pignómetro más agua. No se vuelve a secar la parte superior del tapón nivelado, si se forma una pequeña gota de agua como consecuencia de la expansión. Si durante la pesada se observa humedad sobre el pignómetro, se debe secar de nuevo el exterior del mismo, excluyendo la parte superior, antes de reportar el peso. La calibración del pignómetro debe ser hecha a la temperatura especificada. Un pignómetro calibrado a una temperatura no se puede usar a otra temperatura sin antes no haberlo recalibrado. Preparación de la muestra. Se calienta la muestra cuidadosamente agitándola para prevenir sobrecalentamientos puntuales hasta que la misma sea lo suficientemente fluida. En el caso de alquitrán, la temperatura no debe ser llevada a más de 37,7 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit, por encima de su punto de ablandamiento, determinado según la norma Covenin 419, o más de 93,3 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, para el caso de asfalto. No se debe calentar por más de 30 minutos y se debe evitar la formación de burbujas dentro de la muestra. Se vierte suficiente cantidad de muestra dentro del pignómetro, previamente limpio, seco y caliente, para llenarlo aproximadamente hasta 3/4 de su capacidad. Se debe tomar las debidas precauciones, con el fin de evitar que el material toque los lados del pignómetro por encima del nivel final. Se enfría el pignómetro y su contenido a temperatura ambiente durante un periodo no menor de 30 minutos y se pesa con el tapón, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa el peso del pignómetro más muestra con la letra C. Si algunas burbujas de aire son absorbidas inadvertidamente, se elimina pasando una llama alta y fina de un mechero Bunsen por la superficie del pignómetro para evitar sobrecalentamiento. No permita que la llama permanezca en contacto con el pignómetro más de unos segundos. Se retira el vaso del precipitado del baño de agua. Se llena el pignómetro que contiene la muestra con agua destilada recién hervida y se coloca el tapón suavemente. Se debe evitar que alguna burbuja de aire permanezcan en el pignómetro. Se coloca el pignómetro en el vaso del precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso del precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el baño de agua durante un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro del baño, se seca y se pesa utilizando la misma técnica y el mismo tiempo que el empleado para la determinación del peso B. Este peso se registra como pignómetro más muestra más agua con la letra D. Cálculos. Se calcula el peso específico con una exactitud de 0.001 como sigue en el cuadro siguiente, donde A, peso del pignómetro en gramos, donde B, peso del pignómetro más agua en gramos, donde C, peso del pignómetro más muestra en gramos, y donde D, peso del pignómetro más muestra más agua en gramos. Reporte final. Se reporta el peso específico con una exactitud de 0.001 a 25/25 grados centígrados,
77 sobre 77 grados Fahrenheit o 15.6 sobre 15.6 grados centígrados, 60 sobre 60 grados Fahrenheit, según haya sido la temperatura de ensayo. Precisión. Repetibilidad. No se permitirán diferencias de peso específico del mismo operador en más de 0.003 para una misma muestra de materiales bituminosos semisólidos, ensayados a 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit, y en más de 0.002 para los materiales bituminosos semisólidos, ensayados a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit. Reproducibilidad. No se permitirán diferencias de peso específico entre dos laboratorios diferentes en más de 0,007 para los materiales bituminosos semisólidos, ensayados a 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit, y en más de 0,005 para los materiales bituminosos semisólidos ensayados a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit.